Ok, entonces bueno, mencionaba que la semana pasada estábamos meditando en estas palabras del Señor Jesús y las implicaciones que tiene. Cuando el Señor habla acerca de no juzgar, que lo vimos en Mateo, dice no juzguen para que no sean juzgados, pero eso es lo que a todo mundo le gusta escuchar, pero no nos gusta escuchar los versículos de más abajo cuando dice, pues fíjate primero en lo tuyo antes de ir con tu hermano. No está diciendo no vayas, está diciendo primero fíjate en lo tuyo y después ve. Entonces, esa es la implicación, pero la gente que suele decir, no me puedes juzgar y solo Dios puede, pues ya no lee los versículos de abajo y ya no lee el hecho de que el Señor Jesús dice, primero fíjate en lo tuyo y después ve, porque de todas maneras tenemos la responsabilidad de ayudar al otro y si en dado caso alguien hizo... Es que eso pasa, y era lo que decíamos la semana pasada, en una relación de cualquier tipo, familiar, amorosa, amistosa, lo que sea, tarde o temprano va a haber un desacuerdo. Tarde o temprano la otra persona puede ser que haga algo que a mí no me agrade, o que me trate mal, o que me diga algo mal, que a mí no me gusta. Y puede ser que a mí no me guste pues porque cualquier razón, o realmente actúa mal, y yo tengo la responsabilidad de ir y decirle, oye, es que esto que hiciste no estuvo bien. En eso se basan las relaciones duraderas, en eso se basan las verdaderas amistades, las verdaderas relaciones en momentos incómodos. Las buenas amistades surgen de eso, las buenas relaciones surgen de eso, de que en un momento alguien dijo, es que eso que hiciste no estuvo bien, eso que dijiste no me gustó, porque tarde o temprano pasa. Si no se tiene la madurez para afrontar ese tipo de relaciones, de conversaciones, los problemas tiempo después van a estallar. No, es que tú hace 20 años me... Pues ya ni me acuerdo qué cosas te dije hace 20 años. Pero yo no tuve el valor de ir y decirte, eso que me dijiste no estuvo bien, o a esa manera que actuaste no estuvo bien y tal, de hace 20 años. Entonces ya la vuelta de los 20 años, pues ya se hizo una bomba gigante. Entonces, también tenemos esa responsabilidad, ahora le llaman responsabilidad, ¿cómo le dicen? Afectuosa. Sí, así le dicen, ¿no? Así le dicen ahora en la actualidad, de que cuando algo sucede nosotros tenemos una responsabilidad de ir, de hablar, de actuar. Y básicamente eso es de lo que está hablando el Señor Jesús. Si ves a tu hermano que actúa mal, habla en general con otra persona, contigo, con lo que sea, uno tiene que ir y decirlo. Claro, sin esa doble moral de que, es que tú lo hiciste mal, pero yo no me estoy dando cuenta, qué cosa hice yo. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesús con el no juzgar. Y por si queda alguna duda, en el capítulo 8, el Señor Jesús da una demostración de eso. Y es de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una oración y ahora sí vamos a centrarnos en Juan capítulo 8. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde por la vida que tú nos concedes, porque nos permites estar aquí, porque nos permites tener tus palabras, tu testimonio, lo que tú has hablado a nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender la profundidad de tus palabras, que nos ayudes a entender de qué manera verdaderamente podemos aplicar tus palabras en nuestra vida y podemos, Señor, seguir tus pasos. Pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por cada uno de las personas y hermanos que escucharán este mensaje a través de los medios en línea, que tú hables a nuestros corazones, que tú transformes nuestros corazones, que nos ayudes a darnos cuenta en qué podemos cambiar, en dónde estamos actuando mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a través de mí. Y gracias, Señor, porque tú traes palabra a cada uno de nosotros a través de la Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Ok, entonces, bueno, el Señor Jesús, dijimos, habló acerca del juzgar, ¿no? Y decíamos también la semana pasada, finalmente, que la vida no se puede vivir finalmente sin emitir juicios. Dijimos que el juzgar algo, el emitir un juicio tiene que ver con distinguir las cosas, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es mejor, de lo que es peor, de lo que puede ser algo superior o algo inferior. Eso es básicamente juzgar. El juzgar en sí no está mal. El problema es juzgar con una doble moral. El problema es juzgar sin verme a mí. El problema es señalar el pecado de alguien cuando mi pecado es el mismo o es más grande
Decíamos, siempre el del otro es pecado gigante, pero el mío pues no pasa nada porque pues, soy yo y un poquito no pasa nada. Y si nadie se da cuenta, pues no pasa nada. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesús. Entonces, aquí de entrada en el capítulo 8, en los primeros versículos tenemos un pasaje bien conocido. Y es cuando al Señor Jesús le llevan a una mujer adúltera, que la encontraron adulterando, que la encontraron en el acto, y la llevan con el Señor Jesús, y al Señor Jesús le están tendiendo una trampa para empezar. Porque le dicen, mira, encontramos a esta mujer que está en adulterio, básicamente la vimos, y el Señor Jesús dice, y entonces le dicen, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Según la ley de Moisés, pues tenía ella que, pues básicamente tenían que apedrearla por la clase de pecado que estaba cometiendo. Entonces la llevan con el Señor Jesús para ver qué es lo que va a hacer. Y lo están probando, ¿no? A ver si encuentran una discrepancia en el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús, muy sabio claramente, el Señor, no responde lo que ellos quieren. El Señor responde lo que tiene que ser, y eso es siempre. No responde lo que uno quiere. A veces Dios nos concede ciertas cosas, pero el Señor siempre responde de la manera en que tiene que ser, en su sabiduría. Entonces ellos estaban esperando una de dos, o que dijeran vamos a apedrearla, o que el Señor Jesús encontrara alguna otra cosa. Entonces, si el Señor Jesús decía que no había que apedrearla, iban a decir está faltando a la ley de Moisés. Y si el Señor Jesús decía vamos a apedrearla, entonces podían decir no es misericordioso como dice ser. Entonces, estaba bien tendida la trampa, pero pues, el Señor Jesús es sabio. Entonces no responde lo que ellos quieren, y básicamente lo que el Señor Jesús le dice, que todos conocemos, es el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Está dando un ejemplo de la que ya dijo antes acerca del juzgar. El Señor Jesús no está diciendo, ella no pecó, no la está excusando a ella. Está diciendo, ustedes también son pecadores, y ustedes también han hecho lo mismo. A lo mejor no con adulterio, pero sí han hecho lo mismo. Entonces, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No está excusando el pecado de ella. Está juzgando también el pecado de ellos. Porque ellos están diciendo, ella es la pecadora, porque la vimos. Y podría ser que alguno pensara, esto es como pura imaginación, ¿no? Pero alguno podría pensar, a mí no me vieron, entonces no me pueden señalar de nada. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Sí, ella pecó, pero ustedes también. Y si ustedes no han pecado, entonces pueden juzgar el pecado de ella. Está aplicando lo que ya dijimos, parte de lo que hablamos la semana pasada. Y entonces uno a uno se empieza a ir porque todos eran pecadores. El Señor Jesús está emitiendo un juicio sobre ellos. Y el juicio es más severo porque ellos están señalando el pecado de la otra persona, pero no están hablando de sí mismos porque no era el momento. Después entonces, ya que se van todos, el Señor Jesús le dice a la mujer, ¿quedó alguno? ¿Quién te juzga? Ella, no, pues nadie. Y el Señor le dice, yo tampoco. Y le dice, vete y no peques más. O sea que el Señor está reconociendo que ella había pecado. Le está diciendo, deja de hacer eso, arrepiéntete, deja de pecar. Está reconociendo que había pecado en ella. O sea, igualmente está emitiendo un juicio de que hay un pecado en ella. Pero pues estos de aquí lo estaban agarrando con ventaja porque le estaban tendiendo aparte una trampa al Señor Jesús. Entonces, Él no está excusando el pecado de ella. Dice, todos los que te señalaban son igual de pecadores, por eso se fueron. Pero tú no peques más. Entonces aquí nos está dando el ejemplo de lo que ya dijimos la semana pasada. Y el Señor Jesús a lo largo del capítulo 8 empieza a tener un diálogo con los que no creen en Él, con los judíos incrédulos. Y llegamos entonces al versículo 31, que es precisamente donde nos vamos a centrar. Empieza un poquito más arriba en el versículo 28, el Señor Jesús está teniendo diálogo, les está evangelizando, les está predicando el Señor Jesús. Y arriba por el 28, por el 29, les está anticipando que el Señor Jesús va a ser crucificado, que va a ser colgado, y que en ese momento se darán cuenta de que Él es verdaderamente quien dijo ser. La crucifixión y la resurrección son dos pruebas fundamentales que el Señor Jesús da acerca de su persona. Porque Él profetiza su muerte,
su crucifixión y profetiza su resurrección. Entonces, ambas son pruebas de que Él es quien dijo ser, de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. La crucifixión y la resurrección. Y aquí está hablando de la crucifixión, que va a ser crucificado, que va a ser colgado, y en ese momento la gente se daría cuenta que Él es quien dijo ser, porque eso va a pasar. Porque esa era una de las pruebas en el Antiguo Testamento para saber si un profeta era verdadero, que pues lo que dijera se cumpliera. Entonces, el Señor Jesús está mostrando la veracidad de su persona, profetizando cosas, porque cuando pasen, ellos se darán cuenta de que lo que dijo es verdad y que no hay mentira en Él. Ese es el asunto, que no hay mentira en Él. Y entonces en el versículo 30 dice que cuando el Señor estaba predicando, muchos creyeron en Él. Eso dice el versículo 30. Y ahora dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ya terminó el diálogo con los que no habían creído y algunos creyeron. Entonces ahora se voltea con los que sí creyeron y empieza a dirigirse a ellos. Acaban de creer en Él y el Señor Jesús, me llama mucho la atención porque acaban de creer en Él y el Señor Jesús les dice: si permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. O sea que se puede ser un discípulo no de a de veras. Entonces el Señor Jesús empieza bien duro dándoles la bienvenida a estos nuevos hermanitos. Acaban de creer en Él y les dice el Señor: si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente serán mis discípulos. Hasta que permanezcan es que verdaderamente van a ser mis discípulos. ¿Cuál es la extensión de la palabra permanecer? Tiene que ver con morar, con durar mucho tiempo, con algo permanente, con perseverar, con persistir, con quedarse, con mantenerse en un solo lugar, en vivir en algo. A eso se refiere la palabra permanecer. El Señor Jesús aquí nos está dando una pauta acerca de los verdaderos discípulos de Él, que permanecen en su palabra, que permanecen en su palabra. Entonces, ya aquí está anticipando que algunos de los que habían creído en Él no iban a permanecer. Este asunto. Vieron sus milagros, vieron lo que Él hizo, pero no iban a permanecer. Y eso en parte sucedió cuando ya vino la crucifixión, porque los que lo crucificaron fueron los que una semana antes estaban diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Entonces, no todos esos eran sus discípulos. Vemos el mismo caso con la alimentación de los 5,000 y de los 3,000. El Señor Jesús les da de comer y todos entonces ya van atrás del Señor Jesús, y el Señor Jesús les dice: ustedes nomás me siguen porque obtienen un beneficio de mí, que es la comida. Entonces no eran verdaderamente sus discípulos. Y básicamente el Señor Jesús los corre. Y después se voltea con los apóstoles y les dice: si ustedes se quieren ir, también váyanse. No es necesario que me sigan. Y es ahí cuando los apóstoles y Pedro, ¿verdad? Iluminado por Dios mismo, Pedro da una de las palabras más claves, que eso está más adelante en Juan. Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque estos verdaderamente eran discípulos. Y los demás que lo estaban siguiendo por la comida no eran verdaderos discípulos. Eso es lo que está anticipando el Señor Jesús. Serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Si permanecemos en Él, básicamente, porque Él es la palabra de Dios. Él es el acto de Dios. Entonces, si permanecemos en Él, es que verdaderamente somos sus discípulos. Esto también se puede entender con aquella parábola que dio el Señor Jesús acerca de la cosecha. Que algunas semillas caen en buena tierra, algunas no caen en buena tierra, algunas caen entre espinos, algunas caen entre piedras. Todas cayeron, algunas de ellas dieron fruto, algunas de ellas empezaron a crecer, pero no llegaron a donde tenían que llegar. Dice el Señor Jesús: a unos los afanes del mundo los desviaron, a otros vinieron pruebas y se apartaron,
Entonces todos ellos habían escuchado, todos en un momento estuvieron en la misma fila como discípulos, pero pasó el tiempo y no permanecieron, porque verdaderamente no eran discípulos. A esto es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Y dice entonces, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es bien interesante, y a mí me gusta mucho esto, porque una de los nombres o uno de los atributos más conocidos acerca del Señor Jesús es cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está diciendo, y esto lo dice más adelante, esto lo dice en Juan 14, pero aquí está diciendo el Señor Jesús: ustedes conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Él. Lo que está diciendo es: ustedes me van a conocer a mí. Y el conocerme a mí los hará libres a ustedes. El que me conozcan a mí los hará libre a ustedes. Se está identificando el Señor Jesús con este asunto, con que Él es la verdad, la única verdad. Y de esto ya lo hemos mencionado. Entonces, si hay la verdad, también tiene que haber mentira, porque no puede haber una verdad y una mentira al mismo tiempo. El Señor Jesús no puede ser verdad y puede ser mentiroso al mismo tiempo. Y nadie puede con algo así, porque es una carencia de lógica filosófica. No puede existir algo que es y no es al mismo tiempo. El Señor Jesús o es la verdad absoluta, como Él lo dijo, o es un completo mentiroso. Pero si vemos su persona y Él nos da las pruebas de que va a morir, de que va a resucitar, y todo eso se va comprobando y se va cumpliendo según su palabra, es porque está diciendo la verdad. Es porque no hay inconsistencia en Él. Y porque cada vez que quisieron encontrarle una inconsistencia, no la encontraron. Y no pudieron generarla. O sea, todavía peor. No es que la encontraran como de, por ahí tiene algo escondido. Sino que intentaron generarle las incongruencias en su persona. Y no pudieron. Porque el Señor Jesús no era incongruente. No era mentiroso. Como la mayoría de nosotros sí. Si vemos nuestras personas y vamos a encontrar incongruencias en nosotros. En el Señor Jesús no, porque no las tiene. Y aunque, vuelvo a decir, intentaron generárselas, no pudieron encontrarlas. No pudieron generarlas. Entonces el Señor Jesús dice: serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra y me conocerán a mí. Y serán libres. Y entonces, para los judíos esto fue algo que habían creído en Él, fue algo así como contradictorio, y dijeron: ¿cómo es que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Según ellos, ¿verdad? Según ellos, pero en ese momento ya eran esclavos del Imperio Romano, así que medio raros estos amigos, pero dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie, se jactan, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor Jesús: por favor, ¿qué cosas están diciendo? Porque aparte el Señor Jesús no se está refiriendo a la esclavitud de otro pueblo, que aparte habían sido esclavos, ahora eran de los romanos, pero fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de todo mundo, de los egipcios, de todo mundo fueron esclavos. Por su pecado, pero aquí están estos, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor: tranquilos, ni siquiera estoy hablando de eso. El Señor Jesús dice en el versículo 34, le respondió: de cierto os digo, o sea que es algo que es verdaderamente cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Yo no estoy hablando acerca de que si ustedes están atados a un imperio más grande. El Señor Jesús está hablando acerca del pecado. Le está diciendo: ustedes han sido esclavos del pecado. Y de esa libertad es de la que está hablando el Señor Jesús, de ser libres del pecado. ¿Por qué? Porque allá afuera, a lo que se le llama libertad, no es más que esclavitud al pecado. La gente cree que es libre teniendo sexo desenfrenado, teniendo borracheras desenfrenadas, teniendo drogas desenfrenadas y cualquier cosa que podamos decir. La gente cree que eso es libertad. Creen que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pero lo que no se dan cuenta, incluso a veces nosotros no logramos comprender, es que ellos no son libres. Ellos ni siquiera están haciendo lo que quisieran, porque son realmente esclavos. ¿Por qué? El momento en el que llega que se dan cuenta de que están tocando fondo, no pueden salir.
Dicen, no, es que sí quiero, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque no están haciendo lo que ellos quieren. Están haciendo lo que el pecado en su cuerpo está determinando. O sea, el pecado está tomando control de su cuerpo, de su mente. El pecado es tan grave que afecta cómo funciona el cerebro. Hay una cosa que se llama sistema de recompensas que tenemos en el cerebro y que tiene que ver con el placer que sentimos por lograr un objetivo. Y esa cosa es alterada por el pecado. Cuando el pecado, obtenemos placer constantemente del pecado, ese sistema de recompensas ya no actúa de la forma que debe. Y entonces necesitamos más de eso, y más, y más, y más, y más, y cada vez hay menos placer. El pecado deforma el cuerpo, deforma y lo corrompe. La persona que busca ser libre no es más que una persona totalmente encadenada. Porque en el momento que quiere salirse de eso, no puede. Entonces no es como que muy libre. No creo que una persona libre dijera, es que quiero pero no puedo. Porque si fuera verdaderamente libre, podría. Pero no lo es, no es libre. Entonces el Señor Jesús les está diciendo eso, ustedes no son libres. Nos está diciendo, nosotros no somos libres. El único que puede lograr esa libertad es Él. Y entonces aquí nos pone un ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús nos pone un ejemplo, dice, el hijo se queda en la casa para siempre y el esclavo no. Y es algo que era muy acostumbrado en aquel tiempo, que un señor de la casa tenía sus hijos y podía tener esclavos. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo y el esclavo? El hijo pues va, y sobre todo si es un hijo mayor, va a heredar la herencia del padre, tiene bendición de parte del padre porque es el hijo. El esclavo prácticamente no tiene nada, ni seguridad de que siga viviendo ahí, ni no tiene nada el esclavo. Entonces el Señor Jesús está comparando dos cosas: el hijo que se queda en casa para siempre y el esclavo que en cualquier momento pues lo pueden echar y lo pueden correr. Me está diciendo el Señor Jesús, nomás se puede ser una de dos cosas: o pueden ser hijos o pueden ser esclavos. Si son hijos de Dios, y si son esclavos son del pecado. Nomás eso. Y dice el Señor, entonces, si son esclavos del pecado, el único que los puede liberar es el Hijo. Y en ese momento serán verdaderamente libres, como un hijo en casa. Porque ellos estaban diciendo, no, pues nunca hemos sido esclavos de nadie. Si ustedes siempre han sido esclavos del pecado, no sé de qué hablan, de qué se jactan, de que nunca han sido esclavos. Siempre han sido esclavos del pecado. Y la prueba es esta. Sé que son descendientes de Abraham, dice el versículo 37, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, el Señor Jesús les está diciendo, ahora yo provengo de Dios y yo estoy haciendo lo que me dice el Padre, lo que me dice mi Padre. Dice, pero ustedes son hijos, según ustedes son hijos de Abraham, pero no actúan como Abraham hubiera actuado. Y esto lo empieza a decir más adelante. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y no hizo esto Abraham. Vosotros hacen las obras de vuestro padre. Hasta aquí. Entonces ellos empiezan a decir, no, pues es que el Señor Jesús les habla de los hijos y de los esclavos, y les está diciendo que son esclavos del pecado, y ellos dicen, no es cierto, nosotros somos hijos de Abraham, el gran Abraham. Estábamos viendo aquí la historia de Abraham. Somos hijos del gran Abraham. Y el Señor le dice, pues dicen, ajá, sí. Si fueran hijos de Abraham no harían lo que intentan hacer. Si fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme. Porque para ese tiempo ya querían matar al Señor Jesús. Entonces, si fueran hijos de Abraham, me harían caso a mí. Escucharían mis palabras. Pero no las escuchan, porque su padre no es Abraham. Ustedes tienen otro padre. Y entonces ahí ya le soltó el primer, así como el primer dardo. Pues su padre no es Abraham.
Y entonces ya les derribó el primer argumento que ellos tienen, el primero así del que se jactaban, así como de, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor Jesús le dice, no es cierto. Por eso es que en el versículo 41 les dice, ustedes hacen las obras de su padre, que no es Abraham. Ellos cachan lo que les está diciendo el Señor Jesús y bien mala onda le dicen al Señor Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, ahorita ya cambiaron de padre. Sí, no, aquí se pasaron, sí, no, esto está bien fuerte. Primero el Señor Jesús le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Y ya que ellos se entendieron y se dieron cuenta de lo que estaba diciendo el Señor Jesús, le responden así, pues así como dijéramos comúnmente, bien ardidos, porque en aquel tiempo había un rumor que se corría sobre las calles del pueblo judío y decían que el Señor Jesús era el fruto de una relación de fornicación con María y otro hombre. Eso era un rumor que se escuchaba por ahí. Y decían que Jesús entonces era hijo de otro hombre, no era hijo de José, sino que de otro hombre, y que pues María había tenido relaciones con ese hombre. Por eso es que ese rumor que se escucha por ahí cuando el Señor Jesús los está confrontando, como todo pecador y como la mayoría de nosotros hemos actuado, dice, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? Tú eres un hijo de fornicación. ¿Qué nos vienes a decir a nosotros? Eso es lo que le dicen. Entonces le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, así como tú comprenderás. Así le responden al Señor Jesús, imagínense lo que le están diciendo. Y todavía peor, más feo el asunto. Le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No, pues sí, seguramente son hijos de Dios diciendo esas cosas, aventándole ahí las pedradas al Señor Jesús. Cuando aparte era mentira, ¿no? Pero le responden así bien ardidos. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué vienes a decirnos? Nuestro Padre es Dios. Entonces el Señor Jesús ya les había tumbado su primer argumento de que son hijos de Abraham y que no sé qué. Y el Señor Jesús le dice, no es cierto. Si fueran hijos de Abraham, actuarían diferente. Ya, les tumba eso. Se enojan, se molestan y es cuando le dicen, pues nosotros no somos hijos de fornicación así como tú. Nosotros sí somos hijos de Dios. Y pues, el Señor Jesús, después en el versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, Dios el Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, y ahora sí ya el Señor Jesús sin pelos en la lengua, decimos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. El diablo, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Está diciendo, ¿quién de ustedes me puede señalar algún pecado que tenga? ¿Por qué no me creen? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen, porque no son de Dios. Entonces, al principio estaba hablando acerca del Señor Jesús con la mujer adúltera, que está emitiendo el juicio, ¿no? O sea, les está diciendo a todos, ustedes también son pecadores. Ella es pecadora, pero ustedes también. Así que no tienen nada de qué jactarse y querer apedrearla, porque podríamos apedrearlos a todos aquí mismo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús. No le está excusando a ella, pero ahorita en ese momento está emitiendo un juicio más fuerte, todavía peor. Así lo podemos ver como un juicio todavía más fuerte. Por eso es que no tiene consistencia, continuando con lo de la semana pasada, eso de que que el juzgar no está mal y que está mal y todo eso. Aquí el Señor Jesús está emitiendo un juicio bien fuerte. Pero esto también viene a causa de la jactancia del hombre, de que es que yo sí soy una buena persona, es que yo soy hijo de Abraham, es que yo soy hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice, no es cierto. Ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, me
me respetarían, me amarían. Eso lo dice más adelante. Dice, Abraham esperó que este día llegara. Si fueran hijos de Abraham, ustedes lo hubieran esperado. Pero no son hijos de Abraham. No, sí somos hijos de Dios. No es cierto, su padre es el diablo. Y lo hace esto porque está señalando de que ya lo quieren matar. Y el Señor Jesús dice, uno de los pecados, una de las cosas que ha hecho Satanás desde el principio es provocar el homicidio, provocar la mentira, ser padre de mentira. Entonces todavía aparte aparte de que lo quieren matar, son mentirosos. ¿Quién de todos nosotros no ha sido eso? O es una de dos, o somos esclavos de Dios, esclavos del pecado, o somos hijos de Dios, no hay más. Si somos esclavos del pecado, entonces nuestro padre es el diablo, o sea, no hay más, o sea, es una de dos sopas. Y esto es algo bien consistente en todos los escritos del apóstol Juan. Siempre hay una de dos, o eres o no eres. Y aquí el Señor Jesús está señalando eso. Nos está dando la pauta, nos está dando el señalamiento de que hay dos cosas. O podemos ser esclavos del pecado o hijos de Dios. Esa es básicamente la manera en la que funciona la vida. Podemos nosotros dedicarnos a lo que fuera y querer ser lo que quiera y ganar todo lo que pudiéramos ganar y lograr y todo. Pero al final se resume en estas dos cosas. Podemos ser hijos de Dios o ser esclavos del pecado. Si somos hijos de Dios, tenemos bendiciones de parte de Él, de que estamos en casa, de que siempre vamos a estar en casa, de que tenemos su bendición, de que tenemos su protección. Porque si estamos en la casa de mi papá, dice aquel salmo, dice aquella parte de la escritura, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo tengo un lugar donde estar en mi casa. En la casa de mi papá, en la casa de mi Señor Padre, que es Dios. Yo tengo la bendición de que puedo estar ahí, tranquilo y confiado, y me puedo ir a echar a la cama. Pero si soy el esclavo, yo no tengo esa bendición de que termino de comer y me voy a acostar. Digo, porque eso me gusta hacer a mí, ¿verdad? Terminamos de comer y me acuesto tantito. Tenemos bendiciones de parte de Dios para el que es hijo, que puede estar en casa, que puede estar con tranquilidad, que puede comer, que puede dormir. Y que si algo se requiere, uno puede acercarse con su papá en confianza a decirle, papá, es que esto está pasando. Es que algo sucedió por aquí. Uno tiene esa confianza cuando es hijo, pero cuando es el esclavo, pues no. Incluso aunque uno sea hijo y haya cometido un error y lo que pasó pues fue mi culpa y sentamos pena y vergüenza, aún así tenemos la bendición de decirle a papá, es que hice esto. No debía hacerlo, ¿verdad? Pero lo hice. Y ahora, ¿me ayudas? Esto es lo más chistoso de todo, ¿no? Ya hice lo que no debía hacer y ¿me ayudas? Pero si soy el esclavo y cometí un error, ¿cómo voy a ir a acercarme al...? Pues es algo más difícil de concebir, ¿no? Ir con el patrón y decirle, oiga, patrón, es que hice esto. ¿Me ayuda? No. Es diferente el trato al esclavo y al que es hijo. El esclavo no tiene seguridad de estar en casa. El esclavo no está en su casa. Pero el hijo sí. El hijo sí está en casa. Entonces, no más hay de dos sopas. No más hay de estas dos cosas. ¿Y cuál es la pauta para saber qué somos? Si somos esclavos o si somos hijos de Dios. La primera la dijo el Señor Jesús al principio del capítulo, más atrás, que dice, si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Si permanecemos, en su palabra. Esa es la primera. ¿Cómo saber si soy hijo de Dios? Es preguntándome y viendo mi vida si permanezco en la palabra de Dios. ¿Qué palabras? Todo lo que ha dicho. Ámense los unos a los otros. Amen a sus enemigos. Si tienen problemas, vayan ustedes y resuélvanlos.
Si tu hermano te trató mal, tú ve y resuélvelo. Perdona, ayuda a los necesitados. Todas las palabras del Señor Jesús, esa es su palabra. Si nosotros permanecemos en esa palabra, es una muestra de que somos sus discípulos, verdaderamente. Y la otra, aquí ya la dijo también, dice, a los que no son hijos, los que son esclavos, los que Dios no es su padre, no quieren escuchar las palabras de Dios, no buscan las palabras de Dios, no quieren saber qué es lo que Dios dice. Y eso es bien claro de darse cuenta, sobre todo con la gente que está allá afuera. Uno le habla de Dios y, no, gracias. ¿Por qué? Porque su padre no es Dios. Porque su padre, como lo está diciendo aquí, es el diablo. Tal cual. No hay de otra. Entonces, esas son las dos pautas para saber. Personalmente cada uno. ¿Quiero escuchar las palabras de Dios? ¿Verdaderamente quiero escuchar lo que Dios dice? O cuando alguien se me acerca o no tengo la capacidad de yo ponerme a leer, yo ponerme a orar, yo ponerme a escuchar acerca de la palabra de Dios. Esas son las dos pautas. Si yo permanezco en su palabra, y obviamente si quiero permanecer en su palabra tengo que escucharla. Las dos cosas van de la mano. Si quiero permanecer en su palabra, tengo que escucharla, tengo que acercarme a escuchar su palabra. Otra de las maneras en que nos podemos dar cuenta es qué es lo que logra mi fe. Decíamos la semana pasada que por ahí leímos una frase que ciertamente el venir a la iglesia no nos salva, el leer, el orar, el ayudar a los necesitados como acciones no nos salvan. Lo que nos salva es la fe en el Señor Jesús. Pero una fe que no nos lleva a la iglesia, que no nos lleva a orar, que no nos lleva a la escritura, que no nos lleva a ayudar a los demás, a compartir. Una fe que no hace eso, difícilmente sea una fe que sea salva. Difícilmente es una fe que muestre que la persona ha creído verdaderamente en el Señor Jesús. Esas cosas no nos salvan, son demostraciones de que hemos sido salvos. La fe que no nos mueve tal cual, que no nos lleva a compartir, que no nos trae a la iglesia, que no nos lleva a poner música cristiana, a leer, a escuchar, a buscar a Dios. Una fe que no nos lleva a eso, difícilmente sea una fe que nos salve. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Eso es. Esas son pautas para que uno nos demos cuenta si estamos buscando las palabras de Dios. Ahora, quizá usted diga, bueno, a lo mejor y no. Pues hoy es el día. Hoy es la oportunidad de decirle, Señor, sálvame. Sálvame. De decir lo que dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Y solo tú tienes palabras de vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podríamos estar en la iglesia, podríamos hacer 1000 cosas. Y eso es algo que ha retumbado en mi cabeza muchos últimos días. Ese pasaje cuando el Señor Jesús dice, en aquel día muchos me llamarán Señor. Hicimos grandes cosas, hicimos milagros, hicimos cosas en tu nombre. Y el Señor dirá, no, nunca los conocí. Era gente que estaba dentro, era gente que estaba en la iglesia, era gente que conocía de Dios, que escuchaba, que hacía 1000 cosas. Y el Señor Jesús dice, y en ese día me llamarán Señor, Señor. Y yo les diré, nunca los conocí. Eso se me hace una advertencia bien fuerte. Alguna vez ya lo habíamos leído, es un pasaje conocidísimo, pero últimamente ha retumbado mucho eso en mi cabeza. ¿Cuánta gente que ese día dirá, Señor? Gente que conocemos probablemente, gente que hemos visto en la iglesia, que ha estado con nosotros. Y que ese día, incluso alguno de nosotros, ese es el miedo todavía mayor, que alguno de nosotros en ese día sea el que diga, Señor, nunca te conocí. Aunque, Señor, pero toda la vida estuve en la iglesia, fui todos los domingos. Y uno va a empezar a sacar las cosas que hizo. Es que nunca te conocí. Se me hace algo bien grave. Que ese día... Por eso tenemos estas pautas que nos da el Señor Jesús. Y hoy puede ser el día. Hoy es el día. Señor, sálvame.
creo en ti, Señor, sálvame. Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos das la bendición de escuchar tus palabras, de escuchar qué es lo que tú has dicho, de las advertencias que tú nos das, también de las bendiciones que tú, Señor, prometes para tus hijos. Gracias porque constantemente tú nos exhortas y porque tampoco es una casualidad que estemos escuchando tus advertencias, que estemos escuchando lo que tú nos dices. Señor, al ver nuestras vidas sabemos que hemos pecado, que te hemos ofendido, que hemos actuado mal en contra tuya, que hemos tomado en vano tu nombre y tu palabra al hacerla menos, al optar por nuestros placeres, por lo que nos gusta, por el pecado, Señor, que a veces no podemos resistir. Te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado. Señor, sabemos que en la vida solamente hay dos bandos, solamente hay dos equipos a los que se puede pertenecer: a los que son tus hijos o a los que no lo son. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de escuchar este mensaje, de escuchar tu palabra principalmente. Señor, si hay alguna duda en nuestro corazón, si no podemos decir con seguridad que somos tus hijos, queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que tú nos salves. Que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Ten misericordia de nosotros. Creemos, Señor, en el sacrificio de la cruz. Creemos en tu muerte y creemos también en tu resurrección. Creemos que tu muerte ha sido por nuestros pecados y que en la cruz tú clavaste nuestra maldad también. Que hemos muerto contigo en la cruz y que hemos, Señor, venido a la vida a través de tu muerte. Señor, así lo creemos. Confesamos que tú eres el Señor, que tú gobiernas sobre la creación, que tú gobiernas sobre nuestra vida. Perdona nuestro pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Sálvanos. Sabemos, Señor, que sin ti no tenemos absolutamente nada. Estamos condenados a la muerte, estamos condenados a la perdición sin ti. Estamos condenados a una eternidad lejos de ti. Señor, sálvanos. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Perdona nuestra maldad. Y haznos, Señor, saber, comprender que tú verdaderamente nos perdonas. Y danos, Señor, una nueva oportunidad para restaurar aquellas cosas que parece que están perdidas. Así como tú lo has hecho con nosotros. Así como tú lo haces con nosotros. Que tú restauras lo que parece que está perdido. Que tú das vida a lo que está muerto. Danos la oportunidad de hacerlo en nuestra vida. Como muestra de que tú, Señor, eso has hecho con nosotros. Sálvanos, Señor. No tenemos a dónde ir. No tenemos a quién más ir. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si solo en ti está la vida. Si solo tú eres el camino. Si solo tú eres la verdad. Si solo tú eres la vida. No tenemos a quién ir, sino a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.